¿Es una pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? No oigo mucho yo aquí, a ver qué pasa. Una o media. Una pregunta por si acaso media. A ver. Ahora. Por ahí va una pregunta, a ver. Estaba leyendo un libro escrito por su santidad el Dalai Lama sobre las emociones. Y hay una discusión sobre el enojo, el odio y las diferentes formas en las que podemos trabajar de forma positiva con el enojo. Presentan algo como, me gustaría que usted por favor comentara, hablan de la habilidad de contemplar, diferenciar entre el actor y la acción y hablar del enojo, es decir, de contemplar a la persona que se enfada con compasión, pero contemplar el objeto del enojo, que puede ser a lo mejor la conducta de la persona, tal como ha aparecido, ese es el objeto. Va a repetirlo. Por ejemplo, digamos que yo me siento en una situación, me siento incómoda y sé que esa situación desagradable, esa emoción desagradable es algo meramente nominado por mi mente. Y he tenido. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con esa sensación meramente nominada de enojo y desarrollar compasión, con generosidad a la persona que me ha producido? Me estoy adelantando. A ver. ¿Qué nos aconsejaría? ¿Qué hacemos con el enojo? ¿Lo disolvemos en vacuidad o qué es lo que podemos hacer con el enojo, básicamente? Por ejemplo, cuando fui a las enseñanzas, dice que después de asistir a un curso con Rinpoche aprendió perfectamente a limpiar bien su casa y lo hacía luego con mucho gusto. Pero eso funcionó conmigo. Pero si yo estoy con otra persona y tengo una conversación, bueno, yo no sé, yo todavía no sé cuál es la pregunta, pero creo que tiene que ver qué hago con el enojo. Es que no lo tengo muy claro lo que quieres preguntarme. ¿Puede alguien expresar, quizás Rinpoche, cómo utilizamos la vacuidad, la comprensión de la vacuidad para resolver el enojo? A ver, ¿me oís bien vosotros o no? Pues Begoña, todos me oyen bien. A ver si es que no lo tienes cargado. El resto. Pues no, pues el resto no lo ven. ¿Ya no me oís o no? ¿No se oye? A ver. Ya lo saben, ya lo están viendo ellos. ¿Oís mejor? Ahora. No. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me oyes, Mariano, bien? Vale, perfecto, ahora. Bueno, básicamente, ¿cómo meditar en vacuidad cuando te enfadas? ¿Es esa la pregunta? Bueno, yo sé lo que entendí que tú decías, ¿no?
Hay un ejemplo en el libro que en Santidad el Dalai Lama utiliza. Dice, cuando era muy joven tenía un perro muy chiquito, un perrito, y el perrito solía... llegó un doctor que llegó... A ver. Bueno, entonces... Es que se está siendo un poco surrealista el tema. A ver. Pero básicamente está hablando de un perrito que tenía Santidad, que estaba enfermo, entonces fue un médico. No puedo traducir porque me da risa. Ay, está siendo cada vez más complicado. Es que es muy complicado traducir. Por ejemplo, ok, más o menos está diciendo, por ejemplo, tenía solamente un perrito. Este perrito llegó un médico. El médico pues le hizo algo y entonces se enfadó el perrito y luego cada vez que veía al perrito, el perrito se enfadaba, como porque se le había quedado la huella del enfado. Entonces, básicamente, ella dice que a veces, pues eso, cuando te enfadas, te queda una herida o algo así, te queda una herida que te gustaría, pues eso, resolverla. Ay, es que lo hace de una forma un poco elaborada, que es difícil de traducir. O sea, que cómo resolver el enojo sin dañar a otros. Tú lo que quieres tener... Y entonces lo que quieres es tener una relación con el médico. ¿No enfadarte con el médico? ¿Estás hablando de eso? ¿Es correcto? Ok, voy a intentar preguntar de otra forma. Por ejemplo, a veces... Ahora el ejemplo es que ve películas de miedo. Bueno, una película de miedo que no os voy a contar la película. Y entonces dice que viendo pues algunas cosas en la película de repente venía como una respuesta emocional que no sabía de dónde venía y mi marido me dice, ¿y por qué haces eso? Y dice, pues no lo sé. Y se ve que era algo en relación. Dice, ¿quiere más ejemplos? ¿Cómo transformar el enojo? O sea, llamamos enfado, odio. Ese odio es real. ¿Esto último que has hablado era odio o era simplemente un susto? No, era un susto. ¿Qué era? ¿Susto o odio? A ver, ¿es un susto? Pues claro, pues es un susto porque no lo llamé odio. Ay. ¿Has leído alguna vez enseñanzas de técnicas de imitación sobre paciencia? Sí, sí, sí. ¿Y las has usado, además de leerlas? Personalmente veo que es mejor que meditar en gracia. No lo sé. Es que tampoco lo entiendo. A ver si alguien lo puede... A ver. Grace. Like Geshe-la Zopa says, whatever you do, just be kind.
Whatever you do, just be kind. Be kind. A ver. Grace with some skill that, some soft. Bueno, decía que encontrar lo de la meditación de la paciencia es mejor que meditar como en la bondad o en la calidez o algo así. So, while you're telling a lie to the person, be kind. While you're Dice cuando telling a lie, you're kind to the person. Cuando te dicen, cuando te mienten, You're killing that person, but you're kind. a ver, o sea que si cuando por ejemplo alguien te miente, you're cheating that person, so at the same time being kind. a ver, no lo logro comprender que sí. Pero, por ejemplo, Rinpoche pregunta que si a la vez que te mienten puede ser, o sea, que si la persona que te miente puede ser, ahora nos empieza a contar algo de la abuela, es que yo sinceramente no sé si puedo traducir, os lo digo de verdad. Bueno, pues su abuela ayudó a mucha gente y murió sin arrepentimiento. Entonces, y vivió bien. Entonces, lo que Rinpoche presenta es una perspectiva interesante, pero que no sé cuál es. A ver, es que no logran entender lo que Rinpoche presentaba, porque solamente le estaba preguntando algo. Rinpoche creo que le preguntaba que si, o sea, por ejemplo, tú estás mintiendo a una persona y engañándola, pero a la vez estás siendo amable con ella, y ella dice, es una perspectiva muy interesante esa. Eso es la traducción literal. Creo que en realidad va a depender de las situaciones. En muchas situaciones si aceptas la felicidad de la persona, si tú ofreces la felicidad de la persona, en vez de resistirte a la felicidad de esa persona, en vez de estimar tu propia felicidad y luchar por conseguir tu propia felicidad, si piensas que la otra persona es más importante que tú y lo que aprecias es la felicidad de la otra persona, entonces el enfado, el enojo, pues ya no tiene lugar para que surja en tu mente. Hay muchas situaciones así. Como el otro día mencioné, para la motivación de la mañana, lo que el Geshe Kadampa explicaba. Yo soy, a ver, que decía, el yo es la raíz del sufrimiento, la raíz del karma de donde vienen todos los sufrimientos. Entonces, el yo es algo a descartar, a echar, a eliminar, a enviar muy fuera. Entonces, y esa persona es el origen de la iluminación, el origen de toda la felicidad. De mi iluminación es gracias a la persona, yo recibo la iluminación de esa persona, o incluso de forma más extensa, consideras que esa persona es la fuente de la felicidad, de toda la felicidad que he experimentado en el pasado, de la que experimento en el presente, de la felicidad de las vidas futuras, y la felicidad de la liberación y la iluminación. Entonces, cualquier experiencia de felicidad, por pequeña que sea, viene de esa persona. Incluso cuando sientes calor o frío, toda la felicidad que tú recibes es gracias a esa persona.
Pero eso es el origen, la fuente de mi felicidad. Y por tanto, sin ninguna duda, sin duda, instantáneamente, aprécialo, estímalo. Ese es el fenómeno inmediatamente que debes estimar. Hacer que la otra persona sea feliz. Eso es lo que inmediatamente tienes que hacer. Creo que esas técnicas de soltar el yo y estimar a los demás, esa es increíble. Eso ayuda a realizar la bodhicitta y en sí se vuelve una práctica de la paciencia porque cuando piensas así es imposible enfadarte. Y así se vuelve la persona más preciosa, más bondadosa en tu vida, incluso mucho más precioso que el Buda, Dharma y Sangha, no por la cualidad, sino por su bondad. Y así es. Y todo viene por practicar la compasión con esta persona. Puedes generar la bodhicitta y lograr los diferentes caminos, el camino preparatorio, el camino de la visión correcta, el camino saltado, el camino de la meditación y de lo más aprendizaje, y así cesar todos los engaños burdos y sutiles y completar todos los caminos hasta lograr la iluminación. Entonces, Guru Buddha Shakyamuni llegó a alcanzar la iluminación por la bondad de esa persona. Entonces, meditando en la compasión hacia esa persona. Entonces, cada día cuando meditamos en Sanje Chodan, el refugio, o cualquier práctica que tú hagas, siempre empieza con el refugio, empezando con esa confianza en el Buda, Dharma, Sangha. Entonces, y lo mismo que así fue con Buda Shakyamuni, pues innumerables Budas lo han logrado gracias a esa persona. Por tanto, Buda Dharma Sangha viene gracias a la bondad de esa persona, porque los Budas han logrado ese estado meditando la compasión hacia esa persona. Por tanto, para ti es la joya más preciosa, la que satisface todos los deseos. Esto realmente es muy profundo, este verso, y te ayuda a no enfadarte y generar así paciencia. No hay forma, es imposible enfadarte. Incluso el más pequeño ya no es posible causar ni el más mínimo daño. Incluso ofrecer un poco de ayuda, un pequeño servicio, para ti es como una gran suerte el que tú puedas ayudarle, aunque sean en cosas muy pequeñas. Por tanto, eres increíblemente afortunado. Porque te va a ayudar a generar la bodhicitta y también paciencia al no enfadarte. Y eso es lo más maravilloso. Esto hace que no solamente esto te ayuda a no enojarte, sino además te hace pensar y decir, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar? Y eso es lo que esa persona necesita. Esa persona que ha estado sufriendo en el samsara desde renacimientos sin principio, bajo el control del karma y los engaños.
y que ha estado sufriendo desde renacimientos sin principio. Necesitas liberar a la persona de estar bajo el control del karma y los engaños. Necesitas revelar el camino. Necesitas revelar el camino del Dharma y así la persona puede comprender la práctica y realizar el camino, recorrer el camino y así podrás liberarlo. Y si revelas el camino hacia la liberación y la iluminación, poder llevar a esa persona, conducir a esa persona a la iluminación. Y entonces así llegas a comprender que lo más, y así te das cuenta que lo más importante es que tú aprendas el Dharma, que practiques el Dharma, que quiere decir practica en el Anrin, todo lo que aprendes en el budismo, todo, que aprendas mucho o menos, lo más importante es que practiques el Dharma, que te centres, que dirijas tu vida a tener la realización de la bodhicitta, las realizaciones del Anrin, pero especial la bodhicitta. Y de esa forma puedes entrar en el camino Mahayana y recibir la iluminación. Y eso te da la posibilidad de lograr la iluminación si te pones como objetivo lograr realizar la bodhicitta en esta vida, y así podrás trabajar perfectamente para beneficiar a los seres y poder ayudar a esta persona, así como a los innumerables seres. Y de esta forma te ayuda a reflexionar, a reconocer lo que la persona necesita. Es muy profundo. Te das cuenta de la importancia de practicar el Dharma, especialmente generar la bodhicitta. Llegarías a esa conclusión. También puede ser útil no desear ni el más mínimo sufrimiento y no satisfacerte de la felicidad, el pensar, el siempre querer más y más, día y noche, no satisfacerte con la felicidad. No hay diferencia entre yo y los demás.
No hay diferencia entre el yo y los demás. Por favor, otórgame las bendiciones para generar el pensamiento de la felicidad cuando los otros sean felices. Y la razón es porque tú, yo y los demás somos iguales. No deseas ni siquiera la más mínima felicidad. No sé si está en el Amachopa. Por favor, otórgame las bendiciones para cuando otros seres sean felices. La mente que disfruta con la felicidad de los demás. Otórgame tus bendiciones. Que disfrute cuando otros sean felices. Eso también ayuda. Cuando cuando tu mente se transforma en cuando tu mente se transforma en desear la felicidad de los demás. Muchas veces en nuestra vida cotidiana, en muchos casos, es bueno que aceptes la felicidad de la otra persona, que permitas, que abandones, que sueltes el pensamiento egocéntrico que busca la felicidad personal, que aceptes, ofrezcas la felicidad a los demás. Y eso va a hacer que la otra persona sea feliz y cuando la otra persona es feliz, tú vas a ser también feliz. Tiene ese efecto. Cuando tú aceptas y ofreces la felicidad al otro, la persona está feliz contigo y eso va a resultar también en tu propia felicidad. Es ese círculo que afecta a esa persona de forma positiva. Pero cuando no haces eso, cuando no ofreces cuando sigues el pensamiento egocéntrico, entonces cuando luchas con otro, aferrándote al yo, buscando la felicidad para el propio yo y luchas para conseguirlo y abandonas la felicidad del otro. En otras palabras, estimas el yo y renuncias a los demás. Básicamente es eso. Cuando haces eso, cuando abandonas la felicidad de los demás, entonces surge el enojo hacia esa persona. Y si tu actitud es esa, eso es lo opuesto a la bodhicitta. Entonces, no está, tu mente no está en buen estado. No está de vacaciones. Tu mente no está relajada como en las vacaciones.
happiness, peace, is está en la paz, no está en un estado de paz y felicidad, sino que tú mismo te pones te buscas los problemas. Y entonces jealous mind comes, all this other el enojo, los celos y los otros conceptos erróneos, todo ese lote de mentes emocionales, mental o sicknesses. de enfermedades mentales surgen. Your Y actions become entonces violent, tus acciones se vuelven violentas, dañinas, perjudiciales hacia los demás other being, then you call, y, say, they make the other person y hace que angry, la otra persona se enfade, bring unhappiness to the other person, hace que la otra persona se sienta muy infeliz, se enojen y causa que la otra persona fuerza a la otra persona a crear un karma negativo. Tú causas eso, tú creas karma negativo y haces que la otra persona cree karma negativo y ambos volvéis de nuevo a casa, a vuestra residencia de los reinos inferiores. Volvéis a la residencia. ¿Sí? ¿Comprendéis lo de la residencia? A vuestro hogar en los a vuestro hogar en los reinos inferiores. Y así para seguir sufriendo continuamente en el samsara y ahí no quedaba todo. Ahí, porque luego otra vez están las huellas negativas que ha quedado en la mente debido a ese enojo y entonces vas a seguir sufriendo luego al crear la causa similar al resultado, es decir, esa tendencia a repetir de nuevo la acción de enojarte. Cuando luego renaces en un reino humano, en otras vidas futuras, en otros reinos, debido a esa causa similar al resultado, a crear la causa similar al resultado, vuelves a repetir la misma acción y te vuelve a proyectar a un renacimiento inferior y volver otra vez a sufrir todo. Y también experimentarás el resultado poseído que tiene que ver del lugar, del entorno, con los diferentes peligros para la vida o las enfermedades o lugares como muy peligrosos o donde hay mucho hambre o faltan los recursos, no hay agua, hay sequías, lugares así. Eso es otro de los resultados, el resultado poseído que tiene que ver con el lugar. Y luego también experimentarás el resultado similar a la causa. Experimentarás, tal como tú has tratado a esa persona en el pasado, en esta vida, después con el tiempo experimentarás ese trato. Igual que tú trataste a los demás en el pasado, te van a tratar a ti en el futuro. Bien, abusarán de ti, tal como como tú trataste en el pasado, te tratarán a ti en el futuro. Y crear el resultado similar a la causa es el hacer de nuevo la misma acción. Y eso es debido a esa huella negativa que continúa y continúa y de nuevo entonces se vuelve a imprimir esa semilla en tu mente y te vuelve a forzar a repetir esa acción y otra vez a proyectar todos esos resultados. Si tú no purificas el karma negativo y no realizas el camino, si no purificas el karma, entonces sigue así, sigue y sigue de un karma negativo completo. El resultado que produce es un resultado sin fin. De un solo karma negativo, el resultado de sufrimiento no tiene fin. El sufrimiento que produce no tiene fin. Y eso es algo aterrador. Es mucho más aterrador que el sufrimiento de un infierno, porque el sufrimiento de un infierno cuando acaba
acaba. Pero sin embargo, este resultado de crear la causa similar al resultado, es decir, que por la huella dejada en tu mente vuelves otra vez a actuar de esa forma negativa, entonces así se perpetúa sin fin. Por tanto, es el karma, la huella negativa dejada en tu mente es mucho más aterrador que un renacimiento infernal. Si eres consciente de esa evolución, te das cuenta de que de un solo karma negativo completo, el sufrimiento que se deriva no tiene fin, por lo tanto es mucho más aterrador. So here, so here, see, so this very important to remember this. Es muy importante que recordéis In the say, the daily japa. This is very very good, very important. es muy Then bueno, muy importante recordar lo que nos va a decir. Dodele Kiepa dice, es una de las enseñanzas extensas del karma, creo que están en el Sutra de los cientos de los cientos de karma, que creo que se llama Dodele Kiepa. Entonces, las acciones no virtuosas siempre es decir, siempre nos hemos habituado siempre desde el pasado a las acciones no virtuosas. Eso es lo que ha sucedido en el pasado. Y también en el futuro, también sigues dependiendo de las no virtud y te vuelves a involucrar, a implicar en esto. Pero no tengo muy clara la última traducción. Cuando dice que también en el futuro te vuelve, dependiendo de la no virtud, te vuelves otra vez a involucrar, a implicar en acciones no virtuosas. Es decir, que esto es algo que continúa y continúa. ¿Por qué? Por ese hábito, esa familiaridad del pasado con las mentes no virtuosas. Entonces esto es algo que sigue y sigue también para el futuro, ese repetir esas acciones no virtuosas. Por lo tanto, claro que se necesita un cambio, se necesita cambiar eso. Esto es muy... Eso es algo que tenemos que recordar todo el tiempo. Porque de repente estás involucrado en un karma negativo.
debido a la familiaridad del pasado y te encuentras involucrado en ese karma negativo. Entonces te recuerdas esto, se ha citado, y en ese momento, o sea, te acuerdas que eso lo vas a hacer, que vas a seguir habituándote y hacerlo muchas veces en esta vida. Estás familiarizado ya desde tiempos sin principio y por eso es por lo que todavía no te has liberado del samsara. Y si sigues haciendo eso una y otra vez en esta vida, eso va a afectar a todas tus vidas futuras y volver a repetir una y otra vez debido a la familiaridad. Y entonces tu vida está bajo el control de ese karma, ya sea robar, la conducta sexual incorrecta, mentir, lo que quiera que sea, va a afectar a todas tus vidas futuras. No tienes libertad, siempre vas a estar bajo el control. No, tú estarás bajo el control de ese karma negativo, no es que seas tú el que controle, es lo que te estará condicionando todas tus vidas futuras, haciendo que sufras sin fin, en el samsara sin fin. Así, recordar todo esto es muy bueno para... es muy difícil el practicar. Esa tendencia a repetir la acción es lo que hace que sea tan difícil practicar el Dharma. Esta vida es casi como si fuera la única en la que tú puedes aprovechar para cambiar. Esta vida es prácticamente la única en la que puedes cambiar. La actitud y la acción. Familiarizarte con el Dharma, con el buen karma. Los 5, familiarizarte con los votos de liberación individual, de upasika, abstenerte de las 10 acciones no virtuosas, observar el karma, los 3 aspectos principales del camino, que son el cimiento, el fundamento del Tantra, que tu mente se familiarice con todo eso. Es decir, esta vida es en la que te puedes alejar del karma negativo. Es prácticamente la única. Prácticamente es la única oportunidad para cambiar. Y si no lo logras en esta vida, es muy difícil volver a obtener una oportunidad como esta. Es muy importante recordar prácticamente es casi la única ocasión que tienes esta vida. Si sigo el pensamiento egocéntrico, entonces no ofrezco la felicidad a la otra persona cuando sigo el pensamiento egocéntrico. Y surgen los pensamientos emocionales, cambia tu acción, tu cuerpo, palabra y mente cambia, te conduce a la negatividad, a la agresividad y afecta a la otra persona. Entonces la otra persona crea karma negativa y la acción de la persona cambia de apacible a enojado y entonces reacciona hacia ti y te enojas, pero has sido tú el que has provocado que la otra persona se tome una acción airada hacia ti y tú no te das cuenta de que has sido tú el que lo ha provocado. Entonces es una especie de círculo. Empiezas desde tu mente negativa, de tu acción negativa y como resultado te enfadas, te enojas, entonces te afecta y así es como esa especie de círculo. Y el efecto, todos los sufrimientos de los reinos inferiores, incluso en el reino humano, en el futuro, ese efecto negativo continúa sin cesar.
Y esto te da una visión, una perspectiva global sobre la evolución y los efectos del karma negativo. Por supuesto, tú no quieres sufrir, no te gusta el sufrimiento, no quieres sufrir, tú quieres ser feliz, por lo tanto, cambia. Es muy bueno reflexionar sobre todo esto. Y ofrece la felicidad a esa persona. Y eso lo único que deja es una huella positiva. Lo que hace es dejar una huella positiva en tu mente y vas a disfrutar el resultado de esa huella positiva en tu mente, de ese buen karma, lo vas a disfrutar de vida en vida, que es justamente lo opuesto al karma anterior, que te va a hacer sufrir de vida en vida. Y así, de esta forma, si ofreces la felicidad al otro, no se vuelve un obstáculo para la iluminación ni un obstáculo para salir del samsara. Entonces es increíble y todo esto. El Geshe Kadampa del Lojong, en el texto del Lojong, se habla de que hay 6 métodos de practicar paciencia. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda de los 6 métodos de practicar paciencia? No se le oye. Bueno. Bueno, ahora los van a decir. Es decir, practicar paciencia, contemplar a la otra persona como si fuera el gurú. Hay también contemplar como la madre, contemplarlo como la madre que se ha vuelto loca. Hacia esa madre solo quieres desarrollar compasión, no te quieres enfadar con ella, como si estuviera poseída por un espíritu. O por un demonio, por el demonio de los engaños. La madre que está poseída por un espíritu no tiene control sobre ella misma en absoluto, está siendo utilizada por el espíritu. Solo es imposible enfadarte, enojarte con ella, solamente es un objeto de compasión cuando comprendes que está como controlada por un espíritu. Y aquí, es decir, contemplas a esa persona que te provoca enojo como si fuera tu madre totalmente sin ninguna libertad, poseída por el espíritu de los engaños. Y así solo la vas a contemplar como si fuera simplemente como objeto de tu compasión. Esa es una de las técnicas. ¿Hay otra? ¿Cuál es la otra?
La otra es, See? Yeah, that's right. So I thought there's 6. creo que eran 6, That's 3 or 4. pero Dalen benjugi to combats. Maintain patience, you see. meditar en la paciencia By putting target, you should arrow como, that manner. como cuando diriges una flecha hacia la diana. Because, you see, there's Lanzas una flecha a la diana. Hay una razón there's a reason for that. para esto. This is very good. This is very Este es uno muy bueno because porque, you put the target by o yourself. sea, porque por tu lado tú lo que ofreces, lo que pones es la diana, para recibir el daño de los otros. Es decir, tú a ti mismo, tú eres quien se ha ofrecido como diana para ser dañado por los demás. Tú eres el que lo ha hecho. Porque en el pasado, porque en el pasado tú dañaste a esa persona, trataste de esa forma a esa persona, ya sea que haya algún tipo de abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso, tú trataste en primer lugar a esa persona de esa forma en el pasado. Y por eso es por lo que tú eres el que te has hecho a ti mismo como la diana para recibir ese daño, porque has creado ese karma, te has vuelto el objetivo de ese daño. Y el resultado es ese daño recibido de los otros. Dañando a otros, cuando tú dañas a otros vas a recibir ese daño de vuelta. Cuando dañas a otros, recibes como resultado el daño de los demás. Cuando beneficias a los demás, recibes la ayuda, el beneficio de los demás. Y eso es karma. Esa es la naturaleza, la evolución del karma. Cómo funciona la causa y el resultado. Es una evolución completamente diferente. Cualquier ayuda que hagas, cualquier beneficio hacia los demás, lo único que vas a experimentar como resultado es felicidad. Cualquier karma, por pequeño que sea, de dañar que hayas hecho hacia los demás, no solamente a seres humanos, sino a cualquier otro ser, insectos, el resultado es recibir daño de los demás. Y esa es la naturaleza del karma. Lo creas o no, te lo creas o no, es así. Lo creas o no que el fuego quema o que el agua humedece, lo creas o no, esa es la naturaleza del fenómeno. El karma no solamente es para los que creen en el karma. No es que solamente el karma funcione para los que crean en ellos y los que no crean en el karma no funcione. Eso sería algo muy extraño. Porque entonces en ese caso la gente que no crea en karma no tendrían esperanza, no habría nada que pudieran hacer. Están sufriendo, pero no podrían hacer nada con el sufrimiento. Es como si fuera algo que existe verdaderamente, de forma permanente, que no podrían hacer nada. O bien
times, even many times, Muchas veces yeah, you don't believe you don't tú believe no yourself. crees, You don't believe yourself, but actually you have suffering. crees que no estás sufriendo, pero sin So embargo estás many sufriendo. times Muchas you veces have the sicknesses, but you believe you don't have tienes the una sicknesses. enfermedad, pero So crees que the no la doctor tells tienes you, hasta que el then you doctor te believe, lo dice y entonces te lo crees. you know. Then sometimes the doctor A veces el tells you doctor have te dice, cancer, o tienes or un some cáncer, doctor, y algunos, some doctor tells you cancer, or then you check with some doctor, can't find cancer. So, pero sin embargo vas a otro médico y no puede encontrar ese cáncer. so, so you say, so, so I see, it's not up to believing. Es decir, que lo del karma no tiene que ver con creerlo o no creerlo. See, that see, you know, many times, there are many people, Hay mucha gente you know, you don't believe you have cancer. que no cree que tiene, por ejemplo, un cáncer, The doctor, pero van al médico, se hacen un chequeo y se lo just one encuentran. example, but there are many. Es un ejemplo, pero hay muchos. So much is it, so much of the suffering they don't Muchos de understand, los they don't know, sufrimientos like that. los médicos tampoco lo comprenden, no tienen una idea, But they do not aunque knowledge. no tienen el conocimiento Maybe even suffering pain, sometimes even o incluso hasta el sufrimiento del sufrimiento que ya he mencionado antes. suffering change. Y el sufrimiento, por ejemplo, lo que no entienden es el sufrimiento del cambio y el sufrimiento compuesto que lo impregna todo de ese no tienen ni idea. Because they have previous compulsive suffering, so that's why Porque debido a ese sufrimiento compuesto que lo impregna todo es de donde viene el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento del cambio. why they never get satisfaction. ¿Y por qué no se encuentra nunca la satisfacción y la felicidad en los placeres sansáricos? Porque con el tiempo acabas aburriéndote cualquier cosa que experimentes, pues porque es sufrimiento del cambio, pero no lo reconoces como sufrimiento. So say, so then you see, you put the tractor for Es decir, you have cuando tú dañas a ese ser, si lo has dañado en el pasado, esa persona al que ahora te esté dañando, quiere decir que es que tú lo has dañado en el pasado. Tú has sido quien ha creado la diana sobre la que lanzar ese enfado. Y sabiendo esto, pues entonces ya no respondes con enfado al daño recibido. Como ayer o antes de ayer mencionaba, you see, now here it comes. When I was going through what, I was going through something that I mentioned. Remember Spank? So I said to him, you know, cuando estuve hablando de lo de, creo que aquí decís cachetada, me parece, o no, no la nalgada, decís. En España decimos cachete. El día que se habló de lo de que cuando recibes una bofetada, si no practicas paciencia, this person give me Spank, this whatever, you know. cuando frente al daño que alguien te hace, This is because then you think the reason. la razón es porque crees, siempre hay una razón. O sea, cuando alguien te daña siempre hay una razón. Por ejemplo, tú estás caminando y a lo mejor una persona que tú nunca has visto en tu vida y esa persona te grita. Hay una razón para eso. Y el momento en el que tú encuentras a esa persona por primera vez, o bien a ti no te agrada esa persona, y odias, aunque es la primera vez que la ves, pero no hay, sin embargo no la conoces, ya desde el momento es como que hay un desagrado. Y tan pronto la persona te ve, la persona te odia. Es así, pero tú nunca has conocido a esa persona antes. Te la encuentras ahí y de repente. Pero para que eso suceda hay una razón en una vida pasada. By thinking that, you see,
Entonces, recordando esto, ya no te enojas, Otherwise, you create trap porque si again. no You creas create de trap nuevo again. If you're angry, esa you're diana. angry and harm. Porque si You te create trap again. enfadaras de You vuelta, harm entonces in future. volverías a crear esas causas para volver a ser esa diana que recibe el daño. So the wise thing is, but Entonces, this thing lo importante es que so sabiendo esto, that's wise. cesas de enojarte, porque así, practicando la paciencia, porque es la única forma de cortar. So that's Y eso es muy, that's a very that is a very es, basic Buddhism. es el budismo muy básico. Very. El budismo muy básico. Creo que lo debo repetir, quería repetirlo 10 veces. Muy. Ese es el budismo muy básico sobre el karma. So this the other way, negative way. Oh, Eh, grudge. Not grudge. You are hard. O bien, es decir, ese no enfadarte, no generar resentimiento hacia la persona, porque si no eso va a durar durante muchas vidas. That you see, only harm each other. Y solo vas a estar así solamente dañándote unos a otros y no puedes así experimentar paz. Si tú no eres capaz de aportar paz a esa persona, ¿cómo puedes contribuir con la paz en el mundo? Si no, tú no puedes ayudar a que esa persona esté en paz, ¿cómo vas a contribuir con la paz en el mundo? Si quieres contribuir con la paz mundial, tienes que contribuir con la paz de esa persona. Si tú te importa la paz mundial, tienes que esforzarte en que esa persona tenga paz. Y entonces puedes contribuir con la paz en el mundo. Porque si no, hablamos de paz en el mundo y simplemente palabras vacías, huecas. Son palabras agradables. Y lo otro, el otro dharma, la otra solución, cuando piensas en pensar en el karma, porque cuando tú piensas en el karma, de repente tu corazón se abre y hay paz en tu corazón y paz en el corazón de la otra persona. Y así puedes aportar paz a esa persona. Y así es como contribuyes hacia la paz, hacia esa persona, a una persona, 2 personas, 3 personas. Y esa es la forma de contribuir a la paz en el mundo. No me acuerdo exactamente de las palabras de hace mucho tiempo. Una palabra que usaba cuando hablaba de practicar la paciencia, creo que dice. No me acuerdo ahora bien. Meditando en vacuidad. Pero lo básico, este mundo alucinado, este es un mundo ilusorio, este es un mundo que es una alucinación. Que si lo buscas, no puedes encontrar el yo real. No puedes encontrar el yo real si lo buscas. Como la otra mañana mencionaba, no hay nada aquí
en este cuerpo y mente. I guess form is not I. El agregado de la forma no es el yo, el agregado de las sensaciones no es el yo, los factores composicionales ni la conciencia es el yo. Could not find. Entonces no podemos encontrar ese yo See, the real I real. could not find. No lo podemos encontrar. That's appeared to you. Ese yo que se te aparece, What you believe in, que has estado creyendo, got used to believe, con el que estás familiarizado, from que beginning, has not only creído from this morning, no from solamente this- desde esta not only from this mañana, morning, no solamente, not only from no birth, solamente from desde que has beginning, nacido, sino que desde el renacimiento sin principio has creído que 100% que es real, pero sin embargo cuando lo buscas no lo puedes encontrar. No es nada de los agregados, ni toda la colección de los agregados. No lo puedes encontrar ni desde la punta de los pies a los cabellos. El yo meramente, incluso el yo meramente nominado, no lo puedes encontrar en estos agregados. So the Rangjuba, I mean, probably all others are good guess, all other schools. La escuela es Batántrica, Rangjuba, Rangyupa, bueno, pero es la Svatántrica de las 4 escuelas. Se habla de que el yo hay que encontrarlo en los agregados, se encuentra en los agregados. it is not Entonces, no existe verdaderamente, pero existe por su propio lado. Eso es lo que dice la escuela Svatántrica, porque se puede encontrar en los agregados. Pero la escuela Prasangika dice que no se puede encontrar el yo. so what the very very nature, the reality La is naturaleza, la realidad es que no lo puedes encontrar. that one you look for. Y aunque lo busques, no lo vas a encontrar. Incluso el yo que existe, no lo vas a encontrar en los agregados. So therefore, how you can find the real? Por entonces, ¿cómo vas a poder encontrar ese yo real que se te aparece, That you've been believing from this que has estado creyendo no solamente desde esta mañana, desde el nacimiento, sino desde el nacimiento sin principio, creyendo 100% como verdadero, sin la más mínima duda, completamente sosteniéndolo, agarrando, creyendo que es verdadero. Incluso si ni siquiera el yo que sí que existe lo puedes encontrar. ¿Cómo vas a encontrar el yo falso si no puedes encontrar el yo que sí que existe? Ese yo falso at all. no existe en absoluto, en ningún sitio. Anyway, can't find anywhere. No lo vas a poder encontrar en ningún sitio, no lo vas a encontrar aquí, ni en estos, ni en ningún otro lugar. So totally. Es totalmente So no existente. so say. So this so this so this say Timu Mumbatu Rabriji Pidita Lama El quinto Dalai Lama menciona Mumbatu Rabriji Lusum Tarachive Nangchula Lusum Tarachive Nangchula Ngao Nyebe Turul Jirungi Ngao Nyebe Turul Tungasum Jangang Jian Cross Ngao Nyebe Turul Tungasum Jangang Jian Cross So that's a very good one, good example. este es un buen ejemplo. That is good. Another quotation. Otra cita que está mencionada aquí, muy buena para meditar en vacuidad en tu vida.
diaria. teachings how you can use to maintain emptiness. Hay diferentes enseñanzas para meditar en vacuidad. Y esta es otra. I suggest you see. So each day you Y can así meditate on cada día different puedes techniques. meditar en vacuidad utilizando diferentes That's citas. just the general idea, but of course, Esta es la idea general, pero por supuesto that's just que, not to miss completely que, the meditation on emptiness every day. que Not miss at all. no has de, Just to get some no has de plant seed, to prepare, you see. uy, no me sale la palabra, que no has que has de meditar todos los días en vacuidad. And then No has de perder la oportunidad de meditar todos los días en vacuidad, rising part of the porque así podrás generar el camino de la visión correcta, que percibiendo directamente la vacuidad y poder cesar los engaños. So you see, to achieve enlightenment, Y así, to be able to y también con la bodhicitta puedes cesar los engaños a la que te capacitan para lograr la iluminación. Entonces necesitas utilizar diferentes técnicas, no simplemente solo una para meditar en vacuidad. But I'm just saying, different techniques. La bodhicitta cesa el pensamiento egocéntrico, que es lo que te capacita a lograr la iluminación. Entonces hay varias técnicas para meditar en vacuidad. Utilizando pues esas diferentes citas. Entonces sugiero algunas. Esta es una buena cita, la que va a decir ahora. La ignorancia, la oscuridad de la ignorancia o la ignorancia muy pesada. No, perdona, la oscuridad de la ignorancia. Una oscuridad profunda de la ignorancia. Parece. Ahora está explicando un término que es, por ejemplo, que es un término que es como cuando, por ejemplo, si te ponen unas gotas en los ojos, entonces luego ves como borroso, ¿no? Tienes una visión borrosa. Lo ves todo como... es decir, tienes una visión incorrecta. A veces se puede traducir así como una visión defectuosa, una visión defectuosa. Y ahora el otro término, o sea, con esta ignorancia, por esta ignorancia tenemos esa visión defectuosa. El ejemplo, la oscuridad como profunda. Es decir, en una oscuridad muy profunda, si en un camino hay una cuerda en el suelo, como torcida o curvada. Ese es el ejemplo para tu cuerpo y para
los agregados del cuerpo y la mente. the Nangchulas were appearing, see, La forma de aparecer body mind, like los agregados de cuerpo piece of rope, see, y la mente, esa cuerda curvada, and then you see, so the yard, now when you to reach then the label I. sobre esa cuerda que aparece así como curvada, nominas yo. ¿No? A ver, ha dicho yo. La cuerda es el ejemplo de los agregados de cuerpo y mente. Es decir, esa cuerda curvada, entonces tú como aparece así, aparece como parece una serpiente, entonces le das el nombre de serpiente. De una serpiente aterradora. En realidad, en principio tú lo que estás viendo es esa cuerda enroscada. Y tú lo que tú ves es una cuerda enroscada, pero parece y ves como y por su apariencia tu mente meramente nomina serpiente. Meramente nomina serpiente. Justo con la creyendo que efectivamente es una serpiente. En el segundo siguiente de haber meramente nominado serpiente, entonces la apariencia de serpiente se da. Pero debería ser una apariencia meramente nominada, una mera apariencia. Pero por supuesto eso no nos va a pasar a nosotros, no vamos a percibir así hasta lograr la iluminación. Tenemos la alucinación, una mente alucinada. Percibimos las apariencias como una alucinación, y eso lo vamos a tener hasta la iluminación, excepto cuando tu mente está concentrada en la meditación, en el camino exaltado de la sabiduría que percibe directamente la vacuidad. En ese momento no tenemos la apariencia alucinada, pero si no, cuando surges de nuevo de ese estado de concentración, vuelve la apariencia alucinada hasta que elimines la huella sutil dejada en la conciencia por el concepto de existencia verdadera. Por lo tanto, tan pronto tu mente meramente nomina esa serpiente aterradora, simplemente estás meramente nominando serpiente, pero no eres consciente. Y entonces el siguiente segundo se te aparece. Y no solamente no eres consciente de que meramente es algo meramente nominado por tu mente, no eres consciente de eso, sino que además eso que es una mera imputación por tu mente se te aparece como si no fuera meramente nominada por la mente. Eso es lo que se te aparece, y es algo completamente falso. Esa serpiente, esa apariencia de una serpiente no meramente nominada por la mente. ¿Y por qué se te aparece así? Hay una causa para eso. No es que suceda sin causas y condiciones. Se te aparece así porque
because it is a projected porque es una proyección right after your justo mere después de, imputation, de meramente imputar, nominar serpiente. on that, you see, En eso, the next second, siguiente then segundo, the negative imprint left esa on the huella by the negativa past dejada ignorance, en el continuo mental por la ignorancia del pasado, el concepto de existencia verdadera, proyecta project the truly existence, you see. existencia verdadera. So that's how Y that's why así you es have this como tienes esa esa serpiente completamente que parece verdadera y que es completamente esa apariencia de una serpiente real que es completamente falso. Y eso es similar a este ejemplo. Aquí así comprendes que ese yo, ese objeto real, como utilizamos en nuestro lenguaje ordinario, esa serpiente real, no la meramente nominada por la mente, es completamente lo que está ahí proyectado es completamente falsa, alucinación, totalmente falsa. No existe ni siquiera un átomo, totalmente no existente. Por supuesto, aquí, ahora, este ejemplo. El verdadero significado a comprender es este. Uno nomina yo en los agregados de cuerpo y mente. La mente meramente nomina yo, y justo después de la mera nominación hace exactamente igual. Esa huella negativa dejada por la ignorancia en nuestra mente proyecta, decora existencia verdadera justo después de esa mera nominación de yo sobre los agregados. La ignorancia decora existencia verdadera, proyecta la existencia verdadera sobre ese yo, y el yo se te aparece como algo real, existiendo por su propio lado. Como ese yo real. Y te aferras a esa, igual que consideras esa serpiente aterradora como realmente verdadera y te da miedo y te asustas, no vas a tocarla. Aquí lo mismo, este yo que existe por su propio lado, que no es meramente dominado por la mente, te aferras, lo sostienes como siendo 100% realmente existente, sin ningún tipo de duda, cuando en realidad no es así. Creyendo 100% que es verdadero. Y lo siguiente, hemos estado creyendo en esa serpiente real y entonces de ahí surge el miedo. Tan pronto crees que hay una serpiente real. Y así
sujetando, sosteniendo como si eso fuera algo verdaderamente cierto, real, no como algo meramente nominado por la mente, sin la más mínima duda. Entonces, en ese momento se crea la ignorancia. En ese momento estás creando raíz de samsara. Y de esa raíz entonces surgen los otros engaños, las tres venenos mentales, la ignorancia de no conocer el dharma, no conocer el karma. Luego el karma motivado, que deja la huella en la mente, en la continuidad mental. Y que produce que te proyecta al renacimiento futuro, por ejemplo, este renacimiento, estos agregados producidos por los engaños y el karma del pasado. Las tres engaños y las tres acciones. Y da 7 resultados. Produce 7 resultados. A experimentar. Hay 7 resultados a experimentar de los 3 engaños y 2 acciones. Los 3 engaños son apego, la ignorancia que se aferra a la existencia, que es la raíz del samsara, y justo antes de morir está el apego y el aferramiento. Este es el vínculo de los 12 vínculos de originación e interdependencia, que es el vínculo que el del apego y el aferramiento. El aferramiento es más intenso que el del apego, y estos son los vínculos de la originación interdependiente para el próximo, que te proyecta el próximo renacimiento. Y los 7 resultados, el de la conciencia, la conciencia resultante en el útero, cuando eres concebido en el útero materno, también las 6 fuentes o los 6 sentidos. Las bases de los sentidos, dice. Luego vendría el contacto, la sensación, el nacimiento. Y luego envejecer y enfermar y envejecer. Estos vienen juntos. Que si ha dejado algo fuera. Sí, creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7. 3 engaños, 2 acciones. Excepto lo que todavía no ha sucedido es la muerte. Todo ha empezado desde el vientre materno, desde el útero. La vejez empieza ya desde el momento de la concepción, aunque la gente normalmente piensa
que la vejez es simplemente cuando empiezan las arrugas, las canas, cuando empiezan todos esos cambios. Physically young and Fi- age old. Joking. Físicamente joven, pero en cuanto So you see, a la vejez, pues es mayor. so caused by common, of course, it's the Es decir, que el vínculo de la vejez empieza desde el momento de la concepción. this pervaded suffering. Y estos agregados están causados por el karma That's the. I was going to say something. y los engaños, que son de la naturaleza del sufrimiento. So, 동마순 비난다 지양크로스. The nanda is great fear. Y entonces, So see, it happens in circle. I mean, one receives maybe for one entonces uno, a ver, ahora está hablando de los tres tipos de sufrimiento que entonces está hablando de que debido a esto, estos tres tipos de sufrimiento suceden encadenados y así giramos en samsara, experimentando una vez estos tres tipos de sufrimiento y así surge el gran miedo de estos, de experimentar esos sufrimientos, el sufrimiento compuesto que lo impregna todo. Y de este sería otro significado, el sufrimiento compuesto que lo impregna todo. Y de ahí viene el sufrimiento del cambio y el sufrimiento, es decir, de los placeres sansáricos y el sufrimiento del sufrimiento. Y así es como hemos venido sufriendo desde renacimientos sin principio hasta ahora. Si no realizamos la vacuidad ahora en esta vida, si no eliminamos esta ignorancia, entonces vamos a seguir sufriendo ilimitadamente en el samsara. Eso quiere decir que no podemos trabajar perfectamente para beneficiar a los seres y liberarlos del sufrimiento. Ni tampoco para beneficiarte a ti. No podremos lograr la liberación del samsara, estaremos sufriendo continuamente sin fin. Comprendiendo esto, comprender esto es importante, pero creo que para nosotros lo que necesitamos es meditar mucho en los sufrimientos de los reinos inferiores y en los sufrimientos de los devas y de los reinos humanos. Meditar muy específicamente en los reinos, en los sufrimientos específicos de los reinos inferiores para verdaderamente descubrir, no simplemente aprender las palabras, sino realmente llegar a sentir como en la luz, en el camino a la iluminación, se menciona de meditar en los sufrimientos desde el infierno más profundo, más inferior hasta el pico de la existencia en los reinos superiores, contemplar que eso es como estar en el centro de un fuego. Cualquiera que sea el de los renacimientos en el samsara, es como estar en el centro de un gran incendio. ¿Y cómo te sientes? ¿Eso es lo que tú quieres? Pues cuando lo ves, comprendes en ese segundo, cuando comprendes que todo el reino de la forma se informa, el del deseo, también el reino de los devas, que los placeres que se experimentan son muy, muy superiores a los que experimentamos en el reino
humano o en el país más desarrollado, los placeres de los sensoriales de los reinos de los devas son muchísimo superiores y todavía mayor aún en los reinos de la forma y sin forma. So need to meditate. Entonces lo que necesitamos meditar es Really to verdaderamente en when you really cuando realize, then you feel like that. en estos sufrimientos hasta llegar a sentir así. Then the putting effort Y poner y entonces esforzarte en realizar la vacuidad y generar la compasión hacia los demás hasta desarrollar la bodhicitta y así la renuncia se realizar como el samsara es de la naturaleza realizar como el samsara es de la naturaleza del sufrimiento es el cimiento básico. So you see now here, so all that the very bottom is that Lo esencial ignorance. es lo que está como raíz de todo esto es la ignorancia. It's really funny because Es gracioso porque todos los sufrimientos, puedes imaginar los sufrimientos que son lo más inimaginable, los sufrimientos generales samsara, los sufrimientos específicos. Y ahora, si desciendes a la raíz, todo ese concepto viene de tu mente, es tu propia mente. Esa forma errónea de pensar es justamente eso, es esa forma errónea de pensar. so while there's no such I, No existe ese yo, reality, en realidad then this hallucination happened. Pero crees 100% en esa alucinación como si fuera real y vives toda tu vida, You really whole your life transcurre toda tu vida which not there. en relación a ese yo que no está y toda tu vida dedicada a un yo, lo haces todo para ese yo, haces todo para ese yo, para la felicidad de ese yo, For the happiness I para la felicidad de ese yo that you que crees for that question, you see. sin dudar, But in reality pero en realidad no está ahí. that is not all. In reality En realidad you're holding the hallucination. tú estás sujetando la alucinación de un yo, estás agarrándote a eso, pero no hay nada a lo que agarrarse. Desde el Renacimiento sin principio hasta ahora no hay nada a lo que agarrarse como algo real. In reality. En realidad So no existe. Es una alucinación. so anyway. So this mistake Esta forma de pensar, thinking, you see, holding this grasp. agarrándote, aferrándote a ese yo, todos los sufrimientos vienen de ahí, todos los infiernos, Imagine el sufrimiento de los animales, los diferentes sufrimientos terribles, incluso los problemas de los seres humanos. so anyway. It's amazing. Son Just the root, increíbles. when you go down, Pero la raíz, cuando tú desciendes, cuando tú profundizas, es ese concepto erróneo, equivocado, esa forma de pensar equivocada. Entonces es realmente sorprendente, increíble Jeffrey Hopkins says lo que Jeffrey Hopkins so in the book, en su libro dice, joke. habla de joke. El término que utiliza es He says joke. joke. ¿Joke? Jeffrey Hopkins. No sé si es un término tibetano o en inglés, esto del joke. Talking about this joke. Ah, no, o un chiste. ¿Joke? Sí, es como si fuera un chiste, exacto. So it's not true. Es decir, no, porque no hay nada ahí, no es verdad, es como no hay un yo real. So I mean, it's not like another things, another stories. You know, completely holding that such a real eye. Agarrándote totalmente a esa apariencia errónea y vives toda tu vida para la felicidad de ese yo. Not the immediate level
no para, no la, la mera, happiness la, of me, la no la felicidad real para el yo meramente nominal, sino para el yo real que existe por su propio lado. ¿Comprendes? Ese yo que no está ahí. type of education for this, Entonces you know, tienes que, kindergarten, school of college, the tienes que, manage with this, manage with this haces happiness, todo para ese yo. La this I, educación, vas al colegio, this te real casas, manage with this I, no? te casas Happiness I. para la felicidad de ese yo. So to my children, put the Tienes happiness hijos para la felicidad de ese yo que no está yeah, ahí, with the I, this inside the body. para ese yo que no está dentro del cuerpo, Make children y for tienes que happiness. tener hijos para la felicidad de ese yo So que no existe. everything, Todo all the lo hard que works, haces, todo ese esfuerzo, ese trabajo tan duro, all the labor, all the hard works, eh, day and night. día y noche, Of course, we learn that aprendiendo primero en la escuela, todo lo haces, everything's done. todo se ha hecho para la felicidad de ese yo real, independiente, que no está ahí. So like that, I didn't. So so you see, when Cuando yeah, you know, when some, when some, then you see, say, holding on this real, Cuando te agarras a eso como algo, cuando sostienes eso como algo real, entonces te apegas a ese yo, so when somebody says, tienes a ese yo que no está ahí, somebody criticizes, y si alguien te y si alguien critica a ese yo, somebody criticizes, si alguien lo critica, pero tú no crees que están criticando, nunca piensas que a quien critican es al yo meramente nominado, nunca piensas que al que se critica es al yo meramente nominado. impossible. Es como imposible criticar al yo meramente nominado, If you think that, pero si lo pensaras, so good. estaría muy bien. That's fantastic. Sería fantástico. Nunca te enfadarías si recuerdas que está, pero porque esa es la realidad. This real I. Pero tú crees que So then se critica ese yo real y entonces te enfadas. ¿Puedes imaginar? you believe ¿Crees? O sea, alguien this te real I. critica y crees que critica a ese yo real Change hacia el que te has apegado the anger. y entonces surge el enojo y quieres devolver el daño. If you have power, you Y si puedes, pues lo matas. Matarías a millones de personas en el mundo si tuvieras esa capacidad. millions, A billions, millones y billones, millions of people a muchos. Acabarías con la vida de muchísimos for this I. debido a ese yo. Believing inside this body. Ese, Real I. Okay, the real I. ese yo real. Puedes imaginar, So happened in this world, en este mundo ya ha pasado muchas veces, but with I which is not there. históricamente ha pasado eso muchas veces, pero sin embargo ese yo no está ahí, es completamente no existente. Then putting people in the court case. Llevar a la gente a juicio, There's such I, but put people no existe ese yo, pero va y llevas a la gente a juicio. kill, smash, whatever. You see, then O all the 10 virtuous actions for the o happiness. todas esas 10 acciones no virtuosas, todas para la felicidad de ese yo. Te involucras en las 10 acciones no virtuosas para la felicidad de ese yo. Naces en los reinos inferiores, experimentando los sufrimientos más terribles You know, then you see, experiencing most y experimentas los sufrimientos más inimaginables. the most unimaginable suffering, Lord. So, En los reinos inferiores. Y todo eso sucede debido you see, to achieve happiness with this I, a querer buscar la felicidad de ese yo que no está ahí, que no existe. engaging to killing, Y que te empuja a involucrarte en el matar, robar y todas esas acciones negativas. Todo ese sufrimiento que tienes que experimentar, unimaginable, most que es inimaginable. so we don't remember
No nos acordamos las experiencias de nuestras vidas pasadas en los reinos inferiores. Tampoco nos acordamos de todos los sufrimientos en el reino humano. No, incluso no tenemos ni omnisciencia ni clarividencia que nos permita ver los sufrimientos. Entonces, son inimaginables los sufrimientos que tenemos que experimentar por creer que existe verdaderamente 100% tal como lo vemos y que nos implicamos en tantas acciones negativas que nos conducen a la experiencia del verdadero sufrimiento cuando ese yo no está ahí. ¿Te das cuenta? La raíz es como muy curiosa, ¿no? La raíz ¿no creéis que es como graciosa, como curiosa? La raíz del samsara es como curiosa, ¿no? O es muy, muy bonita, como encantadora. Dice que es como muy rara, curiosa o rara. Entonces no existe, no existe ese yo real, es completamente no existente, vacío, justo ahí. El enemigo, el enemigo real, no meramente nominado por la mente, igual, es una alucinación completamente no existente justo ahí. Si lo buscas, no lo vas a poder encontrar. Es completamente no existente. Y eso es todo. Y el yo real, el enojo real es tu concepto. No meramente nominado por la mente, ese enojo real completamente vacío. Ese sería el último aspecto para la meditación en la vacuidad. Perdón, en la paciencia. Y lo dejamos aquí. He dejado uno, creo que decía. One left out. Yeah. También cuando vas a dormir, también se dice que todos los seres puedan lograr el Dharmakaya. Recordar que cuando eso también lo pensabas al despertarte, pues lo mismo al ir a dormir. Si practicas el Tantra superior, entonces meditas en el Dharmakaya. La mente mora en la naturaleza o en la realidad última como el espacio. Tú como el gurú deidad en el mandala y con la devoción al gurú duermes así de esa forma o bien o desde el estado de generación
O también puedes o bien meditar en vacuidad o en o en la meditación del Tonen. También es bueno dormir así. O generando compasión hacia los seres. This I mentioned also in Vajrayogini. So, También eso se menciona en there's a Vajrayogini. mantra Hay un mantra sleep, cuando vas a dormir para recitar, so they say, para que Om Siddhi Siddhi, Om Siddhi Siddhi, Om Siddhi Siddhi, Om Siddhi Siddhi, Buddha, Buda Buda, Bodhaya, bueno, perdón. Bala Bala. This is Pa. I don't know. Oh, yeah. Sanskrit. How's this read? I'm not sure. Pala Pala. Dishta, Dishti. Dishti. The children. Dishti. Kamba. Baraka Getza. Two times Getza. Baraka Getza. Ba Wati. Mapilam. Barale Soha. Baale Soha. So, Om Siddhi, Buddha, Bodhaya, Bala, Dishti, Kamba, Baraka, Getza, Ba, Wati, Mapilam, Baale Swaha. So, it's 7 times. Si recitas 7 veces este mantra You blow over y soplas you blow over the right palm. en la palma derecha, Then you put the palm here y la pones bajo la mejilla derecha in the snowline position. en la posición del león de las nieves, With then you see, without interruption, another thought, another superstitious thought. sin que aparezca otro pensamiento supersticioso. Intentas dormir desde ese estado. Y supongo que para ello meditar en vacuidad. If you do that, then you see you are able to. Y si haces eso, If you do that, you are able to see. podrás Able to say. podrás experimentar, Recognize podrás reconocer la luz clara of during sleep. durante el sueño Then able to quickly realize. y realizar rápidamente el significado del prasna paramita de la vacuidad. Quizás dejarlo ahí. So just you know, the Buddha's kindness. Gracias a la bondad de Buda nos ha dejado muchos medios de cómo lograr rápidamente realizaciones. A ver, So success yoga. hacemos las 6 sesiones de yoga. La sesión de las 6 sesiones de yoga, la muy larga. Long succession. Mm. I was talking. I'm joking. You do it. Bueno, se hace las 6 sesiones de Guru Yoga